Dios les bendiga, hermanos y hermanas, amigos, quien sea que escuche este pequeño sermón. Mi deseo es que se encuentren bien de salud y tomando las precauciones necesarias y sobre todo pues buscando la ayuda del Señor, buscando la protección de nuestro Dios, buscando vivir la vida bajo el abrigo del Altísimo y la sombra del Omnipotente. Gloria a Dios por esas palabras, por esas expresiones que quedaron escritas en las Santas Escrituras. Son promesas gloriosas, pero necesitamos nosotros también aprender a vivir tomado de esas promesas y estar 100% seguros que las promesas se hacen reales en nosotros, siempre y cuando nosotros también llenemos algunos requisitos. Que no es simplemente de que digamos, yo estoy bajo la sombra del Omnipotente, bajo el abrigo del Altísimo, y nada me va a pasar porque dice ninguna plaga tocará tu morada, ni mortandad que ande en oscuridad, ni que en medio del día destruya. Qué bonito son esas expresiones, esas palabras de aliento, de fuerza, pero para ello necesitamos también aprender a vivir realmente la vida que llena los requisitos para ser dueño de esas promesas. Esta noche vamos a leer un verso de la palabra del Señor. Bueno, vamos a leer algunos y para ello vamos a hacerlo en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Les invito a leer capítulo 3 y verso 1 al 3, que dicen de la siguiente manera: Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bendito Padre que estás en los cielos, te adoramos y te glorificamos, te bendecimos, te damos gloria, te damos honra por ser tan bueno con nosotros, porque tu misericordia es grande y nueva son cada mañana, y es la razón por la que vivimos y no somos consumidos. Gracias, Señor, gracias por mis hermanos, gracias por todos aquellos que pertenecen al reino celestial y que están llenos de salud y de energía espiritual también para adorarte. Espero, mi Señor, que estas cortas palabras puedan ser de bendición para mis hermanos y edificación y reflexión a la misma vez. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, aquí miramos a un hombre que llega a Jesús a visitarlo de noche, o es decir, a escondida, porque él era miembro del grupo de los fariseos, del grupo del Sanedrín que tenían los judíos, un grupo del templo que se supone que eran los líderes espirituales, los guías del pueblo de Israel. Y este hombre quizá tuvo curiosidad saber más acerca de Jesús cuando lo oyó hablar en la calle, y más bien la curiosidad y puede ser la necesidad también que había en él. Aquí miramos que él era un principal, quiere decir que era una persona importante en el grupo religioso entre los fariseos.
no era cualquier persona, y sobre todo era maestro también, maestro de los judíos, maestro de Israel. Jesús se lo dijo, ¿verdad? En el verso 10. Le digo, Jesús, eres tú maestro de Israel y no sabes esto. Quiere decir que pues era una persona bastante importante. Pero aún todo lo que sabía, su título de intérprete de la ley, su título que tenía un doctorado, no llenaba los requisitos y tampoco saciaba su vida espiritual. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que cuando él llega a Jesús, pues miramos que llega elogiando a Jesús y llamándole rabí, aunque Jesús en verdad él era un maestro. Cuando estuvo en la tierra, pues enseñó muchas cosas y se ganó el título de maestro, porque en verdad fue un maestro en la tierra y sigue siendo nuestro maestro, el que nos enseña. Mas, sin embargo, los elogios no le sirvieron, no le ayudaron para nada. Jesús conocía el interior de Nicodemo. Yo creo que todos nosotros debemos de entender que el Señor conoce todo nuestro interior. Algunas veces decimos, el Señor me conoce, como para confirmar que estamos bien o que estamos diciendo la verdad. Y eso es cierto, el Señor nos conoce, no podemos negarlo. Ya sea que estemos diciendo la verdad o que estemos mintiendo, de todos modos Dios nos conoce. Y el Señor se dio cuenta que Nicodemo no entendía nada de lo espiritual. Nicodemo, a pesar de el estudio, a pesar de su doctorado y ya de tener un tiempo enseñando, pues no comprendía las cosas espirituales. Porque más que todo él era un religioso, era un maestro de la ley, pero al estilo religioso solamente, no espiritual. Recordemos que la Biblia dice que estas cosas, el apóstol Pablo escribe a los Corintios, hablando de las escrituras, hablando de lo espiritual, estas cosas, dice, se necesita que el hombre sea espiritual porque el hombre natural no entiende las cosas, sino el hombre espiritual es el que entiende las cosas espirituales. Y es de la razón, ¿verdad? ¿Cómo puede ser un hombre espiritual, una persona espiritual, un cristiano espiritual? Aquí Jesús le da una clave a Nicodemo y encontramos que le dice, de cierto, te digo. Cuando Jesús usa estas palabras, de cierto, está confirmando, está asegurando lo que está diciendo. Y la realidad es, cuando le dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, si la persona no nace de nuevo, la persona no se convierte en un cristiano, un creyente espiritual, no hay reino de los cielos. Y si no hay reino de los cielos, entonces tampoco hay salvación. Así que esto es una reflexión para nosotros los cristianos, y para aquellos que no lo son, pues es algo que pueden comprender entonces lo que es una religión a una salvación. Y la salvación solamente la encontramos en Cristo. Pero tenemos que nacer de nuevo. Quizá para muchos no es tan comprendible nacer de nuevo. Nicodemo tampoco lo entendía. Porque Nicodemo dice, bueno, ¿y cómo es esto? ¿Puede el hombre, siendo viejo,
O en otras palabras, creo que ha de haber dicho, y puedo yo, así como soy ya adulto, volver a entrar en el vientre de mi madre y nacer otra vez. Y quizá para muchas personas es difícil entender nacer de nuevo. Y nosotros sabemos que nacer de nuevo, esto indica cambios en la vida de la persona. Voy a leerles una anécdota usada por los hermanos predicadores de la India a mediados del siglo pasado. Y ellos usaban mucho una ilustración basada en la historia de un comerciante hindú muy rico, que le gustaba andar viajando para un lugar y para otro, pues tenía dinero, le gustaba viajar y tenía estudios, bueno, le gustaba divertirse, en otras palabras. Pero en una ocasión fue a un lugar rural de la India a conocer un pueblo que había en cierto lugar, pero para llegar a ese pueblo había que cruzar un río, y ese río solamente lo cruzaban en pequeñas chalupas o pequeños remos. No tenían motor, era con un remo que lo empujaban para cruzar el río. Y fue y le dijo al único remero que había ahí en ese pueblo que lo cruzara el río. Y ambos se subieron al remo, y cuando estaban ya de camino, el comerciante le empieza a preguntar al remero que hasta qué grado había estudiado la escuela. El remero le dice: yo nunca he asistido a una escuela, yo no fui a la escuela, no sé leer ni escribir. El rico comerciante le dice: qué lástima, ha desperdiciado la cuarta parte de su vida. Y bueno, seguía gloriándose de las maravillas y de las cosas que había tenido y viajes. Y luego le pregunta: ¿y usted hasta dónde ha viajado? El remero le dice: señor, yo nunca he salido de mi pueblo. Aquí he estado siempre haciendo este trabajo. El comerciante le dice: miserable, usted ha desperdiciado la mitad de su vida. Y bueno, y así le seguía presumiendo de los bienes que tenía. Y luego le dice: ¿y usted cuánto dinero tiene ahorrado? Le dice el remero: yo, señor, no tengo nada ahorrado, porque yo lo que gano en el día me lo como. Soy pobre. Entonces el comerciante le dice: pobre hombre, exclamó, 3/4 partes de su vida están totalmente perdidas. Bueno, pero en eso surgió un fuerte viento en el río y volteó el remo. Y ambos cayeron al agua. El remero era seguro que sabía nadar y empezó a nadar para salir a la orilla del río. Pero el comerciante no sabía nadar y pedía auxilio. Y le dice el remero: salga nadando, es que no sé nadar. El remero le dice: señor, usted con tantos viajes, con tanto estudio y con tanto dinero no aprendió a nadar. Pues déjeme decirle que usted está a punto de perder toda su vida. Así que ni la primera, ni la segunda, ni la tercera parte, sino toda su vida, porque no sabía nadar. Entonces, aquí, ¿qué era lo que necesitaba el comerciante para ser salvo?
saber nadar, pero lamentablemente, aunque tenía títulos, tenía dinero, no, eso no le servía para salvarse. Necesitaba nadar. ¿Qué quiero decir con esto? Nicodemo tenía títulos, tenía rangos, era respetado por ser la persona que era, pero con esto no podía entrar al reino de los cielos. Necesitaba nacer de nuevo. ¿Cuánta gente habrá ahora en nuestras congregaciones, en la iglesia de Jesucristo, en la iglesia que Jesucristo viene a levantar? Porque pues muchos tienen sana doctrina. Están en congregaciones donde la palabra se predica tal y como es. Pero no han nacido de nuevo. Entonces, no importa quién sea, tenga títulos o no tenga títulos, sea un graduado, porque muchas veces aprendemos todo intelectualmente, pero no lo practicamos. Tenemos un evangelio teórico, pero no práctico. Y este es el problema. Si el evangelio es teórico, no hay nuevo nacimiento. Podemos saber muchas cosas, podemos hasta dar un sermón y podemos dar consejos. Lamentablemente hay mucha gente que le gusta dar consejos, dar palabras de aliento. Pero esto no quiere decir que vamos directo al reino de los cielos. Necesitamos entonces, antes que los títulos, nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es un cambio de vida total. Un cambio de vida. Es decir, Jesús dijo en su oración en el capítulo 17 de Juan, cuando ora al Padre por la iglesia, por los salvos, dijo: Padre, que estos sean uno como tú y yo somos uno. Pero también dijo: Padre, te ruego que los guardes del mundo, porque aunque están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Estamos en el mundo, pero no somos en el mundo. Por eso es que mucha gente nos mira como personas raras muchas veces. Porque no practicamos las cosas que el mundo practica. No nos gozamos con las cosas que hace el pecador. No miramos agradablemente las cosas del mundo. Porque en realidad ya no somos de este mundo. Mucha gente habla de los extraterrestres y cree que hay extraterrestres. Y algunos piensan que ya los extraterrestres están en este mundo. Bueno, yo quiero decirles que según el Evangelio, Cristo dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y si no somos del mundo, entonces, ¿de dónde somos? Es del reino celestial, del reino de Cristo. Es decir, pertenecemos a otro reino. Y si pertenecemos a otro reino, pues no vamos a practicar la del reino terrenal. ¿Quién gobierna el reino terrenal? ¿Quién gobierna al mundo? ¿Quién es el príncipe de este mundo? No es Dios, no es Jesucristo, es Satanás. Entonces, esa es la razón por la que nosotros no podemos practicar todas las cosas que están en el mundo,
porque muchas pertenecen al príncipe de este mundo, que es Satanás. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, ya no sentimos ese deseo, esa atracción. No sé si algunos de ustedes han visto testimonios de personas que han sido viciosas y aceptan a Cristo e inmediatamente dejan el vicio. Simplemente quiero contarles, para terminar, el testimonio de mi abuelito. Él tenía 90 años cuando aceptó a Cristo. Y él fumaba desde los 12 años de edad hasta los 90 años que aceptó a Cristo. Él dejó de fumar. Él era una persona que desde las 5 de la mañana que se levantaba prendía el primer cigarrillo. A cada rato fumaba. Hasta las 7 de la noche que se acostaba, se fumaba todavía el último cigarro. Para dormir. Como si hubieran sido vitaminas que estaba tomando. Pero en el año 70 del siglo pasado, llegó el Evangelio a nuestro hogar y a los poquitos días, quizá al mes que mi mamá aceptó el Evangelio, mis abuelitos también estuvieron en un culto de hogar y el hermano que predicó, un diácono de la iglesia, que iba a predicar al Campo Blanco allá con nosotros, que empezábamos, le hizo la invitación y aceptó mi abuelito y mi abuelita, ambos ancianos, de 85 mi abuelita y 90 mi abuelito. Mi abuelito tenía el vicio del cigarrillo. Cuando él aceptó, desde ese momento, cuando se fue a dormir después del culto, después que oraron por él, ya no se fumó el último cigarro. Se levantó al otro día a las 5 de la mañana y ya no se fumó el cigarro de la mañana. Desayunó a las 7 de la mañana y ya no se fumó el cigarro que fumaba después de desayunar. Se fue al campo, todavía salía al campo y no fumó cigarro. Regresó del campo y no fumó más cigarro. Al mediodía, que estaban, mi abuelita todavía hacía tortillas a los 85 años, mi abuelita estaba con el fogón cuando mi abuelito llega con un montón de cartones de cigarros y los echó a la lumbre. Que todos nos sorprendimos cuando él llevaba los cigarros y los echó a la lumbre y se quemaron y dijo, bueno, como ya no los necesito, pues los voy a quemar todos. Eso es un nuevo nacimiento, a eso se le llama un nuevo nacimiento. Esos cambios radicales que hace el Señor en el corazón de los seres humanos. Algunos tenemos mucho problema para esos cambios. Y como dije, puede ser que hayan muchos que ya están dentro de la congregación, pero todavía no son nuevas criaturas. Todavía no han nacido de nuevo. Y si tú no eres de los que no han nacido de nuevo, no eres una nueva criatura, la Biblia dice, el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, no entrarás al reino de los cielos. A Jesús no le importó que Nicodemo le haya llegado con elogio. Jesús lo que tenía que decirle era la gran verdad. Por eso los predicadores de ahora, que predicamos el Evangelio completo, el Evangelio puro, no tenemos por qué temer decir la verdad. Si no han nacido de nuevo, no hay reino de los cielos. Si no hay reino de los cielos, no hay salvación.
No creamos que hay reino de los cielos y que hay salvación nada más, como ciertos predicadores que yo he oído, que han dicho, nosotros no buscamos el reino porque el reino es para los reyes, nosotros solo buscamos la salvación del alma. No, si no hay reino de los cielos no hay salvación. Los salvos van al reino de los cielos. Los salvos son participantes del reino de los cielos. No es que esté dividido. No hay rangos, no hay grupos, no hay divisiones. Si tú eres salvo, vas al reino de los cielos. Si no eres salvo, no vas al reino de los cielos. ¿Cómo eres salvo? A través del nuevo nacimiento. El perdón de tus pecados te lo da Cristo, pero tienes que hacer cambios en tu vida. Es bien importante esto para nosotros. Así que no sea que nos pase la de este rico comerciante. Tenía mucho dinero, se divirtió viajando mucho y era muy estudiado, tenía títulos, pero el problema era que no sabía nadar. Y ahí estaba en riesgo la vida o la muerte. Entonces nosotros también, si no hemos nacido de nuevo, tenemos en riesgo la muerte o la vida, una de dos. Pero para estar seguros necesitamos nacer de nuevo. ¿A quién necesitaba aprender a nadar? Nosotros necesitamos nacer de nuevo. Y entonces podremos aplicarnos lo que dice Pablo a los Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese es el cambio. Ese es el verdadero cambio, el verdadero nacimiento que todo creyente necesita. No solamente uno, todos los que creemos en Cristo necesitamos adoptar esta nueva vida en nosotros. Que el Señor les bendiga y mi deseo es que algo de esta palabra quede en su mente y en su corazón. Gracias al Señor por darnos la oportunidad y espero que sea de bendición para algunas personas y reflexión. Meditemos, no simplemente cantemos, me voy con Cristo, me voy con Él, sino reflexionemos si realmente vamos a irnos con Cristo. Si eres nueva criatura, 100% te vas con Cristo. Que el Señor les bendiga, amados.